candidato a la presidencia 2025. Le damos la bienvenida a Sala de Prensa. Muchas gracias. Muy agradecido siempre estar en la radio de los periodistas. Lamento el percance que has tenido hoy día. Es un percance que cuando estemos en mi gobierno, o sea, no va a existir, porque el bloqueo no puede existir nunca más en el país. O sea, la verdad, el bloqueo es una de las medidas de protesta más criminales que existe, porque no afecta al que está reclamando o al reclamado, afecta a las terceras personas. O sea, no podés tú protestar afectando los derechos de los demás. Se ha convertido esto en ideología, ¿no? Se ha convertido en una cultura del bloqueo, ¿no? Esa la impuso Evo Morales, gracias a eso fue presidente. Bloqueó el país desde el 1998 hasta el año que fue presidente. Tanto así que la gente, si mucha gente no se va a acordar, dijo muy bien, aunque sea démosle un gobierno a este tipo, para que por lo menos deje de bloquear el país. O sea, bloqueó tanto el país, y cada bloqueo no se sabe al final qué es lo que provoca. Hay muchísimas muertes, muchísima gente que queda arruinada económicamente. O sea, más el bloqueo, más que ser un mecanismo de protesta, es un mecanismo de destrucción. Y mucha gente está bloqueando sin saber por qué. Los mandan a bloquear, ahora ponen tierra, o antes ponían palos, troncos, ahora ya van y ponen 2 volquetas de tierra y bloqueo, y ponen 5 tipos más ahí, y luego también inclusive muchas veces un negocio. El Código Penal establece el derecho a la libre circulación de los medios de comunicación. El Código Penal establece de que existe una norma que se llama atentado contra la libertad de transporte y atentado contra la libertad de los servicios públicos. Entre ellos habla básicamente del derecho de las personas de locomoción. Eso también lo garantiza la Constitución Política del Estado. Lamentablemente no hay gobierno en el país. Y uno de los problemas que tenemos en este país es que los gobernadores no tienen poder. Y es algo que yo pienso. Yo pienso que hay que descentralizar la policía boliviana. Si yo llego al gobierno, lo primero que voy a hacer, aparte de liberar inmediatamente a los presos políticos y romper relaciones con Cuba, Irán y Venezuela, que son los que están manejando realmente el poder en Bolivia, es ver el tema de la aplicación correcta de la ley. Ahora, lo que preocupa en sobremanera es el hecho de que no se aplica la ley. Entonces, cuando te digo que el gobernador debe tener poder, es porque resulta que el gobernador, ¿de qué sirve si no tiene poder sobre la policía boliviana? Yo creo que los gobernadores deben tener capacidad de mando. Si no, ¿cómo van a mandar? O sea, si vos tienes una medida pesada como esta tomar, tiene que llamar el comisario del barrio, tiene que llamarle al comandante departamental, el comandante departamental lo tiene que buscar al ministro de gobierno, y el ministro de gobierno va a ver si le conviene o no le conviene, si el bloqueo es a su favor o no es a su favor, de tal forma que esa situación. Y luego está un ministro de gobierno que lo que hace es ver qué es lo que más le conviene. No, si es parte de su esquema los bloqueadores, obviamente que no va, pero si atenta contra ellos, inmediatamente actúa. En cambio, si fuera un gobernador, el gobernador tiene como responsabilidad principal que funcione el departamento que está a su cargo. Y no necesita estar llamando al Ministerio de Gobierno ni nada. Simplemente debía ser un imperativo directo, que en forma directa e inmediata se intervenga el bloqueo. El bloqueo ha destruido, quizás más que los incendios, quizás más que la pandemia, la economía nacional. Porque ha destruido estructuras empresariales. Yo tengo conocimiento de mucha gente que los bloqueos los ha liquidado. O sea, han pasado 10, 15 días de bloqueo y entonces no podían producir, se murieron pollos, se pudrieron plátanos. O sea, la gente hemos perdido el turismo. O sea, por el tema del bendito, esa mentira del falso golpe, hemos perdido cerca del 45% de las reservas que ya se habían dado, que habían pagado desde afuera del país para venir a conocer Uyuni, para venir a conocer Santa Cruz, La Paz, etcétera, etcétera. La gente de afuera canceló sus reservas y los hoteles de acá tuvieron que devolver en dólares. Y las noticias de afuera claro, no ayudan porque no ayudan. Califican a Bolivia como un país riesgo. Conflicto. Claro. Entonces, ¿qué decíamos? El presidente, gracias, se vanagloriaba de que aquí había un golpe, ¿no? Y que había un golpe. Pero estaba mostrando inestabilidad en su país.
lo que vos menos podés transmitir en materia internacional es incertidumbre, inseguridad, decir que es un país que no tiene orden, que no tiene control y que en este momento está militarizado, cuando todo era falso. ¿Y cuándo se acabó el tema del golpe? Fíjate que se acabó el tema del golpe. Nadie más habló del golpe. Gracias a que un capitán de inteligencia del ejército se fue a los Estados Unidos, fue disidente y contó todo lo que pasó, la narrativa de que fue preparado con un año de anticipación. Entonces se callaron y luego vinieron a distraernos con el Pozo Mayaya, descubierto en la Ciudad de La Paz. Y ahí está, el tema golpe desapareció. Hay 24 tontos útiles presos ahí, muchos de ellos inocentes. Ojo que fueron policía militar, no eran jóvenes más de 18 o 20 años, mira. 17 y 18 años en realidad. Ya están militares, generales de honor que no tienen nada que ver. O sea, pero bueno, lo que se hace se paga, ¿sí? Y todo tiene un costo, todo tiene una consecuencia. Y lo que va a tener este gobierno obviamente es una consecuencia, un gran castigo político, electoral, en noviembre, en agosto probablemente, no sabemos cuándo van a ser las elecciones, por el tema de que la gente está cansada del MAS en sus dos vertientes, ¿no? O sea, Evo Morales oculto en el Chapare, que se mueve a ocultas por un lado, aparece por acá. Con vuelos de $7,000. ¿De dónde sale esa plata? ¿De dónde? A ver, fíjate, mira, yo soy candidato, tengo que estar el día jueves en Sucre y el viernes en Potosí. Resulta que para organizar un acto mínimo, sencillo, un salón vale $200. Ya. El salón donde el otro día estuvo Evo Morales, cuando yo presenté la Unidad Nacional, costó $200. Que venga la gente, invitarles algo, una Coca-Cola, una saltañita, etcétera, etcétera, algunas movilizaciones, el viaje de uno, mínimo sale $1,000. ¿Y qué de las grandes concentraciones que Evo hace cada vez que le da la gana en estadio, en coliseo? Miles de personas. O sea, pero son los mismos miles. No es que se replican. Nos hace aparentar que son miles. No, son los mismos. Son los mismos parásitos, los mismos vagos que van por todos lados y que los utilizan. Obviamente son gente ignorante que los utilizan. Los llaman de un pitazo y los llevan como si fueran rebaño, los llevan así. Sí. Los llevan lo mismo, disfrazados. Ya me cansó el tema de tantos inventos que están haciendo, tantos disfraces, o sea, no sé si te fijaste en lo que hay en el Senado, cada sombrero, cada cosa, digamos, fíjate, mira, la canciller Celina Sosa, la mantilla que se inventó, ahora se pone un sombrero, no sé si es tipo cowboy o es un sombrero, todo se inventa, ya viene de Tarija, no se pone un sombrero tarijeño. Pero se inventa un sombrero, o sea, ¿a quién más payaso es? Aquí se inventan a quién más se pone más tonterías para decir que representa algo. Ojo, que y no representa a nadie. Autoridad apta para este cargo, ¿no? Mira, lo que en materia de internacional precisamos nosotros es de una academia diplomática, de carrera diplomática. De si vos quieres ser diplomático tienes que estudiar Derecho Internacional Público, Diplomacia y Comercio Exterior. Sumado a eso, las embajadas tienen que tener una carrera, entonces vos tienes que comenzar en el África, en Paraguay, en cualquier lado, y comenzar gradualmente hasta terminar a partir de los 45 años, graduarte como embajador. Y no que sea el embajador porque es mi primo, porque es mi amigo, porque le debo un tema político, sino porque es el hombre más canchero, que se ha podido mover mejor, construyendo relaciones para generar la venta de nuestros productos hacia el mundo, o qué tecnología traer al país. Eso es ser embajador. Embajador no es ir a sacarle plata. Nardi Suso la votaron porque esa señora sacaba dinero a todos los bolivianos en la embajada española en Madrid. Les sacaba todo y nada les vendía. Entonces, no, es quien puede abrir los mercados. Entonces, en la Cancillería tiene que ser eso, una apertura de mercados, porque en este momento ya no hay un tema ideológico de división del mundo, sino lo que hay son competitividad de mercados. ¿Cómo podemos ser competencia en el mercado? ¿Cómo podemos insertarnos en la economía mundial? ¿Qué podemos venderle nosotros? ¿Nosotros qué producimos? Digamos, mañana voy a estar yo en Sucre o pasado mañana. He pasado y he visto que hay unas bolsas gigantes, unos potencios grandes donde está orégano.
lo venden a 26 bolivianos, una bolsa de orégano al Chile. En bolsa sacan el orégano, se lo venden. Y de Chile vienen, retornan a Bolivia en una presentación que vale 30, 25 bolivianos un frasquito de orégano. Entonces, nosotros precisamos industrializar, pero de a de veras. Y no el Estado, porque no es función del Estado hacer crear industrias. Es generar las condiciones para que los pequeños empresarios, los medianos, los grandes, produzcan y transformen y le den valor agregado a cada uno de nuestros productos, y no solamente a los productos tradicionales. Todos pensamos en el litio, pensamos en el gas que ya se acabó, o la minería. No, tenemos una capacidad agroindustrial en Santa Cruz enorme, y ni qué decir de todo el país. Pareciera que no quieren que Bolivia crezca en parte en ese sector. No quieren que venga empresas del exterior a querer producir principalmente en Santa Cruz, en Beni. En Beni se ve una gran oportunidad de hacer plantas de biodiesel, por ejemplo. O sea, no existe, porque la verdad que llegaron al poder para tener poder, para agarrarse la plata, para utilizar la plata, para hacerse ricos, para generar una nueva clase económica, y les interesa tener el poder por el poder. No quieren al país, no les interesa la familia. Fíjate, ¿quién tiene familia de los que vos conoces gobernando en el MAS? ¿Quién anda con su esposa y sus hijos? No hay nadie que muestre familia. Y si familia no está constituida, no existe sociedad, es el núcleo de la familia. Entonces, si no les interesa a sus hijos, si no les interesa su hogar, si les interesa la plata, si les interesa estar con jovencitas, si les interesa estar en plena joda, definitivamente no funciona así el país. El país funciona sobre la base de la unidad familiar, de una familia que crea en un ser supremo, que cree en Dios, en una familia creyente. Eso va construyéndose como células en una sociedad positiva, en una buena educación. La base de todo es la educación. Si no cambiamos la educación, estamos perdidos, estamos extraviados. O sea, la educación que tenemos... Mira, yo voy a cumplir cerca de 60 años de aquí a poco, unos años más. Y te digo una cosa, yo aprendí a leer con primeras luces, y luego había Alma de Niño, sí. Y había... Hoy día siguen esos libros, no ha cambiado nada la educación, siguen las mismas materias. Por ejemplo, yo salí en 2015 de bachillerato, y en ninguno de mis compañeros ha sabido manejar, por ejemplo, una computadora, que es lo esencial para poder entrar a una universidad. Yo no creo que en la universidad les enseñe a manejar computadora. Desde el nivel inicial tiene que haber este tipo de implementación, porque el niño se agarra al teléfono y con el teléfono no se puede escribir un documento de Excel, claro. No se puede editar un video, no se puede hacer el trabajo que uno necesita. Mira, en educación hay una forma, una medición PISA se llama internacional, donde se ve y se hace una calificación internacional cómo está el rendimiento del tema de la educación. Nosotros no entramos en ese tema, no nos toman ni en cuenta, porque nuestros bachilleres no llegan ni a la mitad de educación de otros países avanzados. Quienes están adelante en el mundo son China, están los países asiáticos, son los mejores que tienen la mejor educación. Porque es forzado allá. Allá si no pasan un examen, no pueden ingresar a trabajar. Así, sí, sinceramente. Exacto, pero hay una cosa que es importante. Fíjate que la lectura comprensiva, sí, la matemática aplicada, las ciencias naturales, las ciencia, tecnología, a eso le sumas educación financiera, le sumas idiomas extranjeros. ¿Qué precisamos? Cuando tú viajas por trabajo, porque este país en este momento, y es uno de los temas por los cuales vamos a hablar más un momento, se está yendo a Chile. ¿Por qué no viajan a otro país? ¿Por qué no viajan a Europa? ¿Por qué no viajan a Estados Unidos? Por un tema del idioma. Yo no estoy de acuerdo que viaje nadie. Yo quiero que todos se queden en casa, queden con sus familias, porque los que se van disgregan. Volviendo al tema de la educación. Entonces precisamos educación real moderna, donde se aprenda inglés y mandarín. Yo no tengo nada en contra de las lenguas originarias, pero sí creo una cosa. Creo que existió la Torre de Babel, y cuando Dios se enojó cuando estaban construyendo la Torre de Babel, porque querían alcanzar el cielo, quiso
¿Qué hizo el Señor? Puso un dedo y todos hablaron diferente y no se entendieron. ¿Qué pasa en un país cuando hablan tantos idiomas? No se entienden. Precisamos primeramente identificarnos con un idioma. Y el idioma nacional es el idioma español. Así de claro. Lamentablemente es el idioma que debemos aprenderlo a la perfección y luego deberíamos aprender inglés y posteriormente mandarín. En este momento existe una gran pugna mundial, comercial, más que política, y es el tema entre China y Estados Unidos. Sí. Son dos monstruos a los cuales donde debemos llegar, no solamente para comprar, sino para ir a vender, para ir a trabajar, para ir a conocer, para intercambiar y para interrelacionar de tal forma. Para eso necesitamos entenderlo. Existen muchas personas que viajan a China a comprar cosas y viajan con su intérprete a un lado, ¿sí? Entonces, precisamos abrir los paradigmas, necesitamos ver más grande. Y eso solamente lo vamos a hacer modificando la educación. Aquí llevamos una serie de materias que son innecesarias y precisamos bien concentrarnos desde básico a la universidad. Y la universidad está muy mal. La universidad está igual que el Estado. La universidad está podrida. La universidad no sirve, la universidad boliviana, toda la universidad boliviana pública, no solamente la de acá sí es la que anda peor. Porque exigen todavía más independencia, más suministro, más plata. No, el tema de la autonomía universitaria solamente sirvió para que unos grupos de logias que ni siquiera son partidos, no sabe qué son, no tienen ahí principios, no tienen nada. La universidad es una organización mafiosa donde se mantienen en el poder simplemente escudados bajo la autonomía universitaria para hacer cientos de profesionales que no van a encontrar trabajo. Abogados, psicólogos, trabajadores sociales y esa gente. Cuando la universidad pública debería ser la universidad que le dé los profesionales que la sociedad necesita. ¿Y qué necesita el país? Médicos. Necesita el país ingenieros agrónomos. Necesita el país ingenieros geólogos. Necesitamos gente que vaya a la producción. Necesitamos ingenieros industriales. Ingenieros que empiecen a apoyar a los pequeños, a los medianos, a los grandes empresarios, porque necesitamos producir nuestros recursos naturales, industrializarlos para exportar. Tenemos un mercado enorme, ahora que estamos en el Mercosur. Brasil, cerca de 300 millones de habitantes. ¿Qué tenemos para venderle a 300 millones de brasileros? No tenemos para venderle ni banana. Tenemos a este costado Chile, otro mercado de 40 millones de... ¿Qué tenemos para vender a Chile? No tenemos nada. Tenemos Ecuador, Colombia, o sea, tenemos mercados por todo lado y tenemos las tierras más productivas y los mejores productos y no podemos producirlos en cantidad, ni además, ni para producir para nosotros, ni para venderlos, y peor industrializarlos. Entonces, es el tema, o sea, lo tenemos todo y no tenemos nada. Y lo que tenemos es un gobierno que solamente piensa en prestarnos, en distraer la atención, en atentar contra la fe del Estado, que es mentir permanentemente. El presidente en todo país no puede mentir. El presidente no debe mentir. El presidente tiene que decir la verdad aunque duela. El presidente no tiene que ser un maldito mentiroso artero ladino que le diga todas las mentiras posibles a la población para engañarlas aprovechando que muchos de ellos no tienen conocimiento. El presidente no puede mentir. Esa es la clave de todo. Esa es la fe del Estado. Aunque duela, tiene que decir lo que estamos viviendo. Hasta ahora este presidente no asume que hay escasez de dólares, que hay incendios, que hay sequía, que no hay combustible, no es capaz de compartir con la población la problemática y decirle esto es lo que está pasando y esto es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque detrás oculta una gran mentira, oculta un gran aparato del Estado que solamente beneficia a los militantes masistas, que son sus articuladores políticos. Un pitazo y están en un acto, un pitazo y están que lo aplaude, un pitazo y están en una concentración, un pitazo y lo están apoyando en un falso golpe. Entonces, ese es el problema. Entonces, en el tema que íbamos a hablar, en el tema de la gente que se está yendo del país, y es un tema que da pena. Mira, pasaba por Yotala, que es entre Zúcar y Potosí, y en otras poblaciones, en San Pedro de Quemes, Sabra del Napa, Villa San Martín, Uyuni, toda una serie de pueblos pequeños, donde están desiertos,
donde se producía mucha quinoa, en lugares valles hermosos donde se produce mucho ají, se produce una serie de unos pimentones gigantes hacen por toda esa zona. Y resulta que están abandonando los cultivos. ¿Y por qué? Porque primeramente no hay dónde vender, no hay mercado, no hay cómo industrializar el mercado, no hay nadie que asesore. Las universidades, en vez de promover el asesoramiento, digamos, yo preferiría que un chico que ha egresado ingeniería industrial vaya y vea cómo puede procesar y hacer paprika del pimentón. Paprika en España es el pimentón dulce, seco, que se hace polvo, se lo embolsa y paprika. Y la paprika es recontra carísimo y debe entrar en un tachito, debe entrar medio pimentón. Solamente es enseñarle el proceso. Nosotros podemos ser el mayor exportador de paprika en el mundo. De todos tipos de ajíes. Debemos tener, no sabes la maravilla de país que tenemos. Pero resulta que lamentablemente no hay quien ayude en un asesoramiento. No existe un ministerio del emprendimiento que les enseñe cómo producir mejor. Entonces, como el pobre campesino no ha sido atendido y le han engañado en todos estos 17 años, entonces, ¿qué es lo que hace? Su hijo sale bachiller o termina más o menos, tiene mayor edad, se va a Chile. Sale en profesional y entonces perdemos grandes cantidades. ¿De qué sirve a la universidad que produzca profesionales si se están yendo fuera del país? En Brasil existen cerca de 50.000 profesionales bolivianos. En el mundo tenemos más de 1.000 científicos bolivianos. Ojo, 1.000 científicos bolivianos, se calcula, que están en las mejores universidades del mundo haciendo investigaciones y están pasando como si fueran norteamericanos, españoles, de cualquier nacionalidad, que no los repatriamos porque no quieren venir al país. En Estados Unidos existe cerca de 500.000 de bolivianos que tienen un capital aproximadamente de 50.000 millones de dólares, que quieren venir a Bolivia, quieren traer su platita, quieren venir a invertir y no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el momento que vengan les van a poner un impuesto, su dinero se lo van a cambiar en bolivianos. Entonces, repatriar los capitales más repatriar a los compatriotas dándoles seguridad jurídica. Entonces, la gente que se va a Chile, fíjate, mira qué fenómeno. Yo he vivido en Chile. Viví en Chile entre el año 98 al año 2002. 5 años. Resulta que eran puros peruanos. Eran los peruanos la mano de obra. Especialmente en Santiago. Iban a la región del Biobío donde hay que sacar frutas. Tienen que sacar frutas, les llaman los temporeros, entonces iban los peruanos. Allá le llaman asesor o asesora a la empleada doméstica. Cuando en el periodo que estaba se necesita asesora. Cuando yo leí dije, ¿tantos asesores necesitan en este país? No, era asesora la que ayuda a la doméstica. Entonces, hoy día se está nutriendo Chile. Mira, según las estadísticas de Chile, en enero del 2023 existían 125.000 bolivianos y habían 12.500 en estado de irregularidad. Hoy día estamos rayando el 1.000.000 de bolivianos trabajando en Chile, haciendo las peores labores, tanto en Iquique, en Calama, San Pedro de Atacama, La Serena, y bueno, y van yendo los más audaces, van yendo más y más al sur, hasta que llegan a Santiago. ¿Cuánto es lo que ganan? Ganan $500. Es $540 el promedio. Son $500,000 de pesos chilenos, como $540. Y todo el mundo diría, caramba, y aquí se ponen muy contentos, dicen, voy a ir ahí, voy a ganar en Chile $540. Bueno, no se dan cuenta que en cuanto pasas Chile, todo duplica el precio. Que esos $540 se terminan convirtiendo en $270. El poder adquisitivo ya se te dificulta. Un cuartito, porque en verdad ya yo también cuando estudiaba no vivía en mucha comodidad, una habitación de 3 metros por 2 metros y más o menos te salen $250. O sea, fíjate. Y la comida, ¿y cuánto vas a mandar? $50. Y allá te van a tener una explotada de aquellas, porque se trabaja desde muy temprano. Allá se entra a trabajar 7 de la mañana y se almuerza a las 4 de la tarde. O sea, no es, y se tiene que tener 2 trabajos.
O sea, la situación es dura. Entonces, y lo que más pena da, que la gente muere. No tenemos relaciones exteriores con Chile, no sé quién será el embajador ahora, no existe embajador, sino existe un cónsul general para ver los temas consulares, no existe protección, están a la de Dios, están trabajando en las peores condiciones, y últimamente este sábado han muerto 22 personas, sí, una de ellas chilenas, y primeramente lo más triste que en esa carretera no hay la menor ayuda, o sea, primero murieron 10 inmediatamente, luego 16, luego 20, luego 22. Y ahora no se sabe qué es lo que ha pasado con 16 más graves heridos que en este momento existen. Entonces, la situación es dramática en el país. Entonces, nosotros precisamos cambiar totalmente todo eso. Y te lo digo de corazón. Precisamos querer al país, querer a la patria, querer nuestra familia. Si no tenés una familia bien constituida, si no sos un buen padre, si no sos una buena madre, si no tienes un buen hogar, no vas a poder ser un buen presidente. Un buen presidente no puede ser un pedófilo. Un buen presidente no puede ser un angurriento a la plata, que solamente es plata y no. Tiene que ser un hombre que piense en el país como concibiendo el destino que quiere finalmente por el bien de su familia. Y creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que querer esta patria, hay que pensar en todos, hay que incluir a todos. Ya se acabó el tema de los collas, cambas, chapacos, eso no existe. Eso te acabó, eso es resabios. Aquí se trata de todos, porque entre todo este país maravilloso tenemos de todo, como para ser una potencia. Yo creo que si tuviéramos lo que hemos tenido la mala suerte de tener pésimos mandatarios, que no pensaron, no tuvieron la visión de poder construir el país y utilizar y concienciar además a los bolivianos para que podamos hacer una gran patria. Le agradecemos al doctor Jaime Solís, candidato a la presidencia 2025, por compartirnos sus palabras aquí en Sala de Prensa. A ti las gracias y como siempre un gran agradecimiento porque aquí me siento muy cómodo y gracias por darme la oportunidad de sincerarme, de decir lo que pienso y que es algo que lo siento de corazón y pienso además, estoy convencido de que se puede realizar. Muchas gracias.